Hola chicos, en esta clase vamos a ver otro caso de factoreo que se llama diferencia de cuadrados. Vamos a analizar qué pasaría si nosotros multiplicaríamos, en este caso, la suma y la diferencia de dos términos, a más b por a menos b. Vamos a mirar un poquito qué pasaría si nosotros hacemos la propiedad distributiva. A por a nos da a cuadrado. A por b nos da el término AB. Hacemos regla de signos, más por menos nos queda menos. Ahora bien, si yo multiplico b por a, nos quedaría BA. Y b por b nos quedaría b al cuadrado. Más por menos nos queda menos. Aquí está el signo que se ha ubicado. Si nosotros acomodamos los términos, podemos ver que AB es lo mismo que, en este caso, el término menos AB es lo mismo que el término más BA, nada más que están acomodados de diferente manera, por lo que en este procedimiento se ubica a la B y a la A invirtiendo los factores. AB y BA es exactamente lo mismo. ¿Qué observamos aquí? Que uno es negativo y otro es positivo. Entonces, por lo tanto, se nos cancela menos AB con más AB y nos quedaría como resultado A al cuadrado menos B al cuadrado. Si ustedes se fijan, la solución obtenida en la multiplicación de una suma por una resta es una resta, una diferencia de esos dos términos elevados al cuadrado. Veamos un ejemplo para que quede un poquito más entendible. Si yo tuviera x menos 2 multiplicado por el mismo monomio x más 2, en este caso, tendríamos que hacer la propiedad distributiva, según el ejemplo analizado, y hacer x por x, x al cuadrado. X por 2, 2x. Más por más 2x. Luego hacer lo mismo con el otro término. 2 por x, 2x. Menos por más es menos 2x. 2 por 2 es 4. Y menos por más es menos. Si ustedes se fijan, más 2x con menos 2x tienen signos contrarios, podemos anular para resolver y la solución final nos da x al cuadrado menos 4. La solución de una multiplicación de dos términos exactamente iguales, dos factores iguales, donde hay una resta y una suma, o una suma y una resta, nos da la diferencia de dos valores elevados al cuadrado. ¿Quiénes serían los números que están elevados al cuadrado? Justamente serían las bases del monomio que nos han dado, del binomio en este caso. Este sería x, porque x elevado al cuadrado me da x al cuadrado, y aquí sería 2, porque 2 elevado al cuadrado me da 4, que sería el factor o los términos que aparecen en este binomio. Ahora bien, nosotros tenemos, por definición entonces, que la diferencia de dos términos elevados al cuadrado nos da como solución el producto de la suma y la resta de los términos de sus bases. Miremos este ejemplo. Si ustedes se fijan, aquí podrán ver que tenemos x al cuadrado menos 4, el caso que acabamos de hacer, nos da como solución x más 2 por x menos 2. Ahora bien, miremos un poquito mejor esta situación. Si analizamos ese ejemplo, tenemos 4x al cuadrado, vamos a mirarla, 4x al cuadrado menos 1. ¿Cómo sé yo que es 2x más 1 y 2x menos 1? Voy a buscar qué número elevado al cuadrado me da 4x cuadrado y qué número elevado al cuadrado me da 1. Si ustedes se fijan, 2 al cuadrado me da 4 y x al cuadrado me da x al cuadrado porque se multiplicaban los exponentes. Es decir, al hacer la distributiva en la base 2x, obtengo como resultado la potencia 2x al cuadrado.
Lo mismo sucede con el 1. 1 elevado al cuadrado me queda 1. Entonces, cuando yo tengo una diferencia de dos números elevado al cuadrado, lo que hago es buscar las bases y escribirlas como suma y resta, obviamente con un producto de por medio. ¿Por qué? Porque acabamos de ver en la página anterior que al aplicar la distributiva volvemos a obtener la misma solución. Si quieren podemos verificar. 2 por 2x me queda 4x al cuadrado. 2x por 1 me queda menos 2x. 1 por 2x me queda más 2x y 1 por 1 me queda menos 1. Como verán, nuevamente menos 2x más 2x se cancela y los términos que quedan son el 4x al cuadrado menos 1. Es decir, trabajar con una diferencia de cuadrados implica encontrar las bases. Busquemos ahora o resolvamos esto y verifiquemos. Miremos ahora, por ejemplo, esta actividad. Supongamos x a la sexta menos 9. Voy a buscar el número, o en este caso el monomio que elevado al cuadrado me da x a la sexta, que se nota claramente que es x a la tercera, porque 3 por 2 me da 6. Esa es la base de mi potencia. Y para que me dé 9 elevado al cuadrado, el resultado sería 3, porque 3 al cuadrado es 9. Entonces, las bases que voy a usar en la diferencia de cuadrados sería x a la tercera más 3 y x a la tercera menos 3. Después de haber resuelto estas actividades, se les propone resolver todas las diferencias de cuadrados planteadas en las páginas que siguen. Por ejemplo, tomemos otro ejercicio para hacer. Supongamos que elegimos esta actividad. 36 x a la octava menos 1. Para poder resolver y escribirla como producto, o sea, factoriarla, tengo que encontrar cuáles son las bases que sumadas y restadas y después multiplicadas me dan el valor. Me dan 36x a la octava y me dan 1. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 36? ¿Qué número elevado al cuadrado, qué letra elevado al cuadrado me da x a la octava? Supongo que se han dado cuenta que una de las bases es 6 y la otra es x a la cuarta, porque 4 por 2 me da el 8. En la otra base de mi potencia 1, obviamente que es 1, porque 1 elevado al cuadrado me da 1. Es decir, que con 6x a la cuarta más 1 por 6x a la cuarta menos 1, si aplicara la distributiva 4 veces, obtendría nuevamente mi diferencia de cuadrados. Ustedes deberán resolver todos los ejercicios propuestos. Supongamos, hacemos otro más. 25x a la cuarta menos 81. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 25x a la cuarta? ¿Y qué número elevado al cuadrado me da 81? En 25 será el coeficiente 5 y en x a la cuarta será x al cuadrado, porque multiplicando los exponentes me da x a la cuarta. En el 81 será el 9. Entonces, para escribir la respuesta, utilizaré, en este caso, las bases de mi potencia y la escribiré como suma y resta de 5x al cuadrado más 9 y 5x al cuadrado menos 9. De este modo deberemos resolver todas las actividades propuestas en esta videoclase. En la segunda o en la tercera actividad que se propone, se les pide que factoricen del mismo modo. Veamos unos ejemplos cuando tengamos fracciones. Tomemos esta actividad. Supongamos que queremos resolverla, ampliamos un poquito para mirarla mejor y la resolvemos. Lo primero sería factible que pasemos el número decimal a fracción.
es decir, el número 4 centésimos x a la cuarta menos un 16avo. Se procede de la misma manera. Yo tengo que encontrar el producto de una suma por una resta y los términos que van en estas multiplicaciones son las bases de mis potencias. Es decir, qué número elevado al cuadrado me da 4 centésimos x a la cuarta y qué número elevado al cuadrado me da un 16avos. Aquí supongo que se han dado cuenta que para que me dé 4 tiene que tener el número 2, porque 2 al cuadrado es 4. Y 10 elevado al cuadrado es 100. Aquí será x a la cuarta. Por este otro lado, supongo que se han dado cuenta que es un cuarto, porque 1 al cuadrado es 1 y 4 al cuadrado es 16. Si quieren, pueden simplificar, si no lo dejan como está. 2 décimos es lo mismo que tener un quinto. Un quinto x a la cuarta. Sería una de las bases y aquí un cuarto sería la otra base. Estos dos factores son los que voy a utilizar. Un quinto x a la cuarta más un cuarto y un quinto x a la cuarta menos un cuarto. La diferencia de cuadrados se transforma en el producto de una suma por una resta. ¿Por qué se llama diferencia de cuadrados? ¿O cómo me voy a dar cuenta que hay una diferencia de cuadrados? Porque hay una resta y hay dos términos que son cuadrados perfectos, es decir, que están elevados al cuadrado o son potencias, en este caso con un exponente de 2. Se les propone que resuelvan todas las actividades de la cartilla y las que se aparecen en esta videoclase, indefectiblemente todas. Aquí se les propone que siempre que sea posible se escriban como diferencia de cuadrados. Tendrán que analizar cuál de los 6 casos no es una diferencia de cuadrado. El ejercicio final de la clase se les pide que extraigan un factor común y luego lo transformen en un producto por una diferencia. Esta actividad es un caso de diferencia de cuadrados, pero que combina con el primer caso que vimos ya en las videoclases y en las videoconferencias, que es factor común. Es decir, primero voy a analizar en los dos términos qué es lo que se repite. Supongo que en el ejercicio A se han dado cuenta que el factor común a los dos términos es el 1/4. Por lo que, si sacamos como factor común al 1/4, es decir, este término desaparece de cada uno, nos quedará a al cuadrado menos b al cuadrado. Para que ustedes puedan escribir 1/4 por la suma y la diferencia de las bases de los valores que nos dan a cuadrado y b al cuadrado. Les queda de tarea completar esta actividad y presentarla.